Muy bien, la semana pasada habíamos estado hablando acerca del reino de Dios, pero quiero hablarte antes de iniciar de un tema que yo creo que tú lo puedes entender mejor que yo. Todos vivimos en este planeta y estamos hablando de una realidad que nos aqueja a todos. Cuando nosotros podíamos ver la historia de la humanidad en la antigüedad, podríamos ver que habían muchas cosas que hacían que la vida no sea muy apresurada. De hecho, la vida a veces era un poco lenta. Y aquellos que, ya no tanto, pero que todavía viven en provincia, a veces pueden ver esa diferencia de lo ajetreado del campo con respecto a la ciudad. Y esto no es novedad, es algo que muchos lo sabemos, lo entendemos y a veces preferimos cuando es una temporada como mitad de año irnos de vacaciones, ¿no? Y ver la diferencia de la ciudad, de salir de nuestro entorno, porque entendemos que hay muchas cosas ajetreadas. Bueno, el estrés, la ansiedad y la depresión son básicamente tres enfermedades que de alguna u otra manera pasan factura a la generación presente en este momento. Y hablando de la generación presente, no estamos hablando de los jovencitos, estamos hablando de todos, adultos, mayores, jóvenes y niños, incluyendo también. Estaba leyendo un artículo la vez pasada, justamente estaba buscándolo, no lo encontré para el primer tiempo del culto, ahora sí te lo traigo para que puedas escucharlo. Y es que recientemente, ayer salió estos datos, 8 de cada 10 padres de niñas y niños menores de 6 años, mira, 8 de cada 10 padres de niñas y niños menores de 6 años presentan ansiedad, depresión o estrés. ¿Amén? Yo sé que es un poco difícil de decirlo, pero en realidad esta es una faceta de nuestra vida en donde los padres entendemos que cuando llegamos a tener hijos, y son pequeños, ¿no? Algunos les decimos los incontrolables, porque antes de los 6 años hay muchas cosas que no entienden todavía, pero la carga de sobrellevar la crianza de ellos es abrumadora muchas veces, porque aparte de criar de ellos, hay trabajo, hay servicio, hay muchas cosas, pero es curioso que acá en Perú, 8 de cada 10 padres de niños o niñas menores de 6 años presentan ansiedad, depresión o estrés. Y es más, cuando hablamos de todos los tipos de padres, 86.1% de los padres y madres presentan ansiedad, depresión y estrés. Estamos hablando de cualquier tipo de padres, sea padres de adolescentes o de menores o en general. Y lo estamos mencionando, yo lo menciono porque aunque esta es una realidad en el mundo presente y nosotros conocemos gente que puede tener crisis de ansiedad muy fuerte, esto no dista mucho de lo que pasa en el corazón del cristiano. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que en pleno culto o en plena reunión XX, de pronto una persona sale, va al baño porque de pronto le falta aire, siente que el mundo se lo está tragando y una crisis de ansiedad en ese momento le está tomando? Curiosamente, eso es algo que veíamos de vez en cuando, hace tiempo. Era una de las cosas que nosotros podíamos observar incluso en los adultos y en las personas que quizás tienen mucha carga familiar, responsabilidades pesadas. Pero una de las realidades que yo vengo viendo ya tiempo atrás y con varios líderes de jóvenes, en este caso lo hemos conversado, es que en estos tiempos tenemos varios casos de adolescentes y de jóvenes intermedios con crisis de ansiedad y de depresión y de estrés por las diferentes cargas y compromisos que han asumido o que sus padres los han llevado a asumir. Y esto no es algo que sorprenda exactamente en el entorno del mundo, pero cuando hablamos de la iglesia, ¿debiera esto suceder de la misma forma? Si no nos hemos dado cuenta, pero a medida que la tecnología ha avanzado y nuestras vidas han venido desarrollándose, te vas a dar cuenta que mucho de lo que nosotros hacemos termina por cargarnos y estresarnos. ¿Por qué hablo de este tema? Porque una de las cosas que hablamos la semana pasada es que nosotros hemos sido llamados a vivir reinocéntricamente. Y habíamos llegado a una conclusión básicamente, que vivir centrados en los proyectos de Dios, en el reino de Dios, implicaba dos cosas. Implicaba tener una vida que glorifique o que honre al Rey y su reino, y por otro lado, extender el reino de Dios a través del Evangelio de Cristo. Terminamos la enseñanza básicamente hablando acerca de eso. Y hoy día vamos a hablar de una de esas. De hecho, quisiera darme el tiempo de hablar de las dos en la serie que tenemos, porque el próximo domingo todavía vamos a hablar de un punto más, pero el tiempo no nos va a dar para desarrollar esos dos puntos. Vamos a detenernos en el domingo de hoy y el próximo domingo en desarrollar
el concepto de tener una vida que honre a Dios, una vida que está centrado en nuestro Dios. Tenemos formas muy concretas de poder extender el reino de Dios, pero vamos a dejar ese concepto para otra serie. De hecho, prontamente se acercan algunas series de familia y otras que nos van a ayudar a hacer eso y nos van a dar algunos pasos muy concretos. Y nosotros por este domingo y por el próximo domingo nos vamos a centrar en la idea de cómo tener una vida que honre a Dios y honre a su reino. La semana pasada hablamos de que el reino de Dios es el plan de Dios para su creación. Y recordamos y aprendimos de forma muy concreta que no es un lugar geográfico, que el reino de Dios es el pueblo de Dios, es el lugar donde Dios manifiesta su voluntad y se hace visible, es donde Dios manifiesta su gobierno, es específicamente algo presente, pero que lo veremos de forma plena en el futuro. Y todo el reino de Dios se abre puerta a través del ministerio de Jesucristo y del evangelio de Jesús. Esto fue lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Cada uno de nosotros tenemos un llamado más alto que vivir para el tiempo presente, que es vivir para lo eterno. Y vivir reinocéntricamente implica que nosotros tengamos vidas que honren a nuestro Dios. Pero hacerlo de una forma concreta en nuestras vidas implica que yo responda algunas preguntas. ¿Cómo yo puedo tener una vida que honre a Dios o que honre al Rey y que detrás de todas las cosas que aprendo en la Biblia, detrás de todas las prédicas que escucho, detrás de todas las cosas que de alguna u otra manera entiendo que debo hacer como hombre responsable o como mujer responsable, cómo yo puedo saber si estoy teniendo una vida que honra a Dios? Pues yo te voy a dar 3 síntomas o 3 elementos para poder hacerlo. Hoy día solo vamos a poder ver uno en realidad, porque no nos vamos a poder desarrollar todo eso. Como te dije, es un tema muy amplio, pero hoy día vamos a ir tras eso. Lo primero que hay que saber antes de que te diga exactamente qué vamos a o qué deberíamos hacer es que cuando vamos a la palabra de Dios no es difícil entender que una vida que honra a Dios tiene que ser una vida ajustada a su palabra. Todos sabemos que Dios nos ha dejado su palabra, ¿no es cierto? La Biblia es el manual del cristiano. Entendemos que nosotros no podemos vivir fuera de ese manual. Esto no es nuevo, lo entendemos. Pero si lo dijéramos de otra manera, que creo que es la que nos va a ayudar hoy para poder entender por dónde vamos a ir, es que si bien es cierto, una vida que honra a Dios es una vida que honra su palabra, de la misma forma, una vida que honra a Dios es una vida que no se ajusta a lo que el mundo te presenta. Una vida que honra a Dios es una vida que no se equipara a los estándares de este mundo. Entonces, cuando yo quiero entender exactamente qué es lo que Dios quiere de mí, yo debería comprender cómo la palabra de Dios se mueve. Hay tantos versos de la Biblia y tantos mandamientos y consejos que yo podría sumergirme en todos ellos y perderme. Pero tú te vas a percatar que Satanás mismo muchas veces va a ser usado por Dios. Y Satanás, una de las cosas que ha hecho es, cada vez que Dios crea algo, él quiere corromperlo. Y cada vez que Dios ofrece algo, él tiene su oferta maligna o pecaminosa. Y por esa razón quiero mostrarte un texto con el que vamos a comenzar y con el que vamos a ir directamente para que tú puedas entender cómo es que este mundo sostiene su vida. Y para eso quiero pedirte que vayas a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque si queremos entender cómo es que nuestra vida debe amoldarse al reino de Dios, cómo debemos tener vidas que honren a Dios, tenemos que primero comprender qué es lo que no deberíamos hacer. Y este texto que vamos a leer nos va a dar luz de eso para luego comprender lo que Dios sí pide de nosotros. Así que vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Si lo buscas ahí, búscalo en tu Biblia, búscalo en tu celular. Bueno, no sé qué aparato tengas para poder hacerlo, pero te pido que lo leas conmigo y te quedes ahí porque en ese texto vamos a ir desarrollándolo. Dice así, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos, y 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Cuando tú lees este texto, que lo más probable lo hayas leído, si eres alguien que se mete en la palabra de Dios, te vas a percatar que Juan, el autor, nos está diciendo que debe haber una diferencia entre nosotros y la gente que no conoce al Señor, aquellos que no tienen una relación con Dios. Y es que nosotros no podemos amar al mundo. Nosotros no podemos mover nuestras vidas bajo el estándar de este mundo. ¿Y qué es lo que el mundo nos ofrece? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. Si el mundo me ofrece estas 3 cosas, yo no debo vivir equiparando mi vida de esta manera. De alguna manera yo tengo que comprender qué significa esto, porque si Dios pide algo de mí, no es esto exactamente, sino es todo lo contrario. Así que vamos a centrarnos en este texto para comprender que hay algunas cosas muy claras que la palabra de Dios nos va a mostrar y que ciertamente Dios tiene todo un ofrecimiento distinto, y lo que ha hecho Satanás es contaminar la mente del cristiano muchas veces, no solamente de la persona que no conoce a Cristo, a veces del cristiano, y pensando que está viviendo una vida priorizando a Dios, su corazón demuestra que está amando el mundo. Así que vamos a entender en primer lugar a qué se refiere Juan cuando habla de estas 3 cosas. Lo primero que va a hablar es de los deseos de la carne. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de los deseos de la carne? Bueno, en primer lugar, él está empezando por las necesidades más básicas que a veces son de tropiezo para nosotros. Todos nosotros tenemos un cuerpo que tiene necesidades y apetitos. A veces esas necesidades y apetitos se mueven y esos deseos se convierten en deseos sensuales que, movidos por la parte pecaminosa de mi corazón, me llevan a pecar. Cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, no solamente se está refiriendo a esa parte pecaminosa, sino también se refiere a ese cuerpo normal y material que tenemos de parte de Dios y que tiene necesidades humanas, que muchas veces Satanás va a ofrecerme oportunidades ilícitas para ser saciadas. Y cuando yo vivo en este planeta, me doy cuenta que esto se va a convertir en una prioridad para muchos. Nosotros necesitamos dinero. Y no porque amamos el dinero, necesitamos dinero porque en este tiempo la gente no hace trueque, las cosas se compran con plata. Entonces, como vivimos y trabajamos por un fajo de papeles que tienen un número y eso nos permite poder tener comida y salud y otros tipos de bienes, nosotros necesitamos conseguir ese dinero. El detalle es que sabemos que hay formas lícitas de hacerlo y formas ilícitas. Y es posible que yo me vea tentado muchas veces no solamente a trabajar, sino a hacer algo chueco para obtener un dinero que posiblemente quebrante la ley, pero como muchos lo hacen, yo lo disculpo porque no se ve tan mal, porque no es robar un banco, pero posiblemente es robar al Estado, porque no es robar a una persona ni al indefenso, pero sí es agarrar dinero que no me corresponde. O puedo vender gato por liebre o dar un servicio que no amerita bajo el pago que me están dando. Yo no necesariamente necesito dinero, a veces necesito ciertas comodidades emocionales en mí. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir solos? No queremos vivir solos. Necesitamos sentirnos acompañados. Pero si por sentirme acompañado yo tengo que romper los votos matrimoniales, eso no está bien. El cuerpo no solamente necesita comida, alimento, hay una parte física y voy a atreverme a llevarlo hasta este punto porque es también así. Hay una parte sexual en tu cuerpo que también necesita ser saciada. Dios te ha creado con necesidades y no solamente son comer. Y Dios ha establecido que en el matrimonio las necesidades sexuales se deben suplir. Ahora, tú serás soltero o no estás casado, Dios espera que te prepares para ese momento y no contamines tu mente para que te destroce toda la parte sexual de tu vida que va a afectar tu futuro matrimonio. Pero si tú estás casado, tú no necesitas recurrir ni a la pornografía ni cualquier otra persona fuera de tu matrimonio. La Biblia habla de que tu cónyuge debe ser esa fuente de donde tú sacas tu gratificación sexual. Porque Dios tiene un camino para saciar tus necesidades, pero Satanás tiene un camino ilícito. Nosotros necesitamos amor y compañía, pero no por eso voy a involucrarme con una persona que no conoce a Cristo. O no por eso voy a buscar abrir mis cosas íntimas a personas que van a romper mis votos matrimoniales o posiblemente otro tipo de compromiso. Yo no sé si has hablado o has conocido en algún momento la pirámide de Maslow, es bastante conocida. Te animo a que lo investigues un poquito. Esta pirámide está hecha bajo un propósito comercial en realidad y de otros tipos, pero dice mucho de lo que somos.
Nosotros necesitamos y tenemos necesidades biológicas como dormir, comer, sexo también está ahí dentro de eso, tener pareja, alimento, pero hay necesidades que son un poco no tan básicas, un poco más complejas como la seguridad. Necesitamos economía, una casa, un lugar donde vivir, estabilidad. Necesitamos pertenencia, necesitamos ser parte de una familia, quizás casarnos, quizás si eres alguien extranjero y ahora como están las cosas, uno puede sentir la soledad muchas veces así. Y entendiendo eso, o si vienes de provincia y comprendes eso, necesitamos reconocimiento también. ¿A quién le gusta sentirse inútil en ningún momento? El Señor nos ha rescatado y nos ha dado un propósito de vida claro. De hecho, de eso estamos hablando en toda esta serie. Y una necesidad de autorrealización que Dios la ha establecido en su reino. Todas estas cosas son parte de nuestras necesidades y Satanás tiene una opción pecaminosa para que tú las sacies. Los deseos de la carne se mueven de esa manera. Pero no es lo único, están los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos es el despertar de la codicia en mi corazón. Tiene que ver mucho con lo otro, pero en este caso tiene que ver con lo que yo veo, no solamente a mi alrededor, sino en otros. Los deseos que surgen cuando nosotros vemos que otros tienen algo que nosotros deseamos. Usualmente esta codicia nace cuando yo veo la satisfacción o el beneficio que otros tienen y yo no poseo eso porque no tengo lo que él tiene. Y usualmente cuando hablamos de los deseos de los ojos estamos hablando de la exposición que nosotros tenemos a lo que el mundo nos propone. Y ahí está el deseo, el anhelo de poder satisfacer nuestro placer o nuestra satisfacción humana con lo que podemos poseer o tener. Y es muy fácil que de pronto anhelemos lo material y por lo material que otros tienen, nosotros terminemos endeudándonos. Una forma de saber que alguien vive literalmente en los deseos de los ojos es porque para viviendo endeudado. No puede vivir libremente porque anhela vivir bajo un estándar que no puede sostener, pero tiene a otros que sí y quiere vivir de esa manera. Porque sus ojos lo terminan de doblegar su voluntad y termina de asumir compromisos que no puede sostener. A veces no es exactamente que quieren lo material, pero a veces anhelan la vida que otra persona tiene. Y ven gente a través de nuestras redes, porque el mundo moderno es interesante, ¿no? Nosotros vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en cualquier red, cómo la gente publica su vida. Y nosotros decimos, wow, mira esa familia, ese hermano, cómo se ha ido a esas vacaciones a ese lugar. Tú nunca me sacas. Y cosas similares, ¿no? Y el niño ahí, papá, ¿por qué ellos iban a la Granja Villa y tú nos llevas al parque? Y nosotros comenzamos a anhelar cosas que otros tienen y no nos damos cuenta que lo que publican en realidad es una foto filtrada y a veces ni siquiera entraron, solo llegaron a la entrada y solo la publicaron. Pero anhelamos cosas que otros tienen y los deseos de los ojos de alguna u otra manera se mueven de esa forma. El mayor problema de esto es la codicia. La codicia descontrolada en mi corazón que de alguna u otra forma me da tropiezo y no me permite avanzar. Pero por otro lado está lo trasero, la vanagloria de la vida. Y esto tiene que ver con la vida que satisface el ego, el yo, la aceptación y el valor que me dan los demás. Esto es la ambición de gloria propia y de reconocimiento delante de los demás. Es la tentación de exhibirme para acumular atracción hacia mí. Es la oportunidad que yo tengo para desarrollar arrogancia frente a las circunstancias que son favorables en mi vida y que los demás puedan reconocer. Todos nosotros, de alguna u otra manera, somos tentados a recibir gloria de los hombres. Y es interesante saber que la Biblia habla de su gloria, de la gloria de Dios, pero también habla de la gloria del hombre. Y es más, habla de la gloria de sus hijos. Es interesante darnos cuenta que Dios no ha jalado solamente gloria para sí, sino que Él ha prometido darle nombre y honra a aquel que honra su nombre y su gloria. Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Y cuando tú vas a la palabra te vas a dar cuenta que Dios permite que el hombre sea glorificado siempre y cuando en ese cuadro Dios esté incluido. El hombre cuando recibe gloria a sí misma muchas veces quiere hacerlo a expensas de Dios. Y cuando el hombre busca la vanagloria de la vida, está hablando del reconocimiento que los hombres le pueden dar en un cuadro de su imagen donde Dios no está pintado.
Porque tienes que saber que tú todo lo que tienes, todo lo que has hecho y todo lo que puedes hacer, no te ha sido creado de la nada por ti. Ha sido dado por Dios. Ni tu vida, ni tus capacidades, ni tu tiempo, ni tus oportunidades, ni tu belleza, ni nada de lo que tú tienes ha sido dado por la casualidad. Dios te lo ha entregado. Y así como te lo ha dado, te lo puede quitar y dárselo a otro. Pero Dios ha tenido gracia contigo, y si de algo tú te pudieras jactar, entre comillas, tú tendrías que decir: gracias a Dios tengo esto. Sea conocimiento, posesiones, materiales, algo físico o en general. Cuando nosotros vemos estos pecados, nosotros podemos ir a la palabra y darnos cuenta que esto no es algo que se me ocurrió a mí o exactamente por ahí salió. Cuando tú ves que Satanás se acerca a Eva y la tienta, tú te das cuenta que le habla de un fruto prohibido que Dios le había dicho que no debía comer. Y la Biblia nos dice en el versículo 6 de Génesis 3, que ahí está el texto, no te pido que lo busques, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ella podía identificar que este fruto era algo que podía saciar su hambre, necesidad física. Pero aparte dice: y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser reconocido como sabio, gloria humana. Y tomó de su fruto y comió. Satanás sabe muy bien cómo trabajar el corazón del hombre. Y cuando el hombre es cautivado por estas tres cosas, es llevado esclavo, y puede estar en la iglesia y puede ser cristiano y puede hacer cosas para Dios, y su corazón puede estar lejos de él. Porque lo que pasa es que nuestro corazón puede vivir en pos de todo eso y al mismo tiempo soslayarse o ponerse calmantes a la conciencia porque viene a la iglesia, porque sirve a Dios, porque diezma o porque posiblemente hace algo para el Señor. La Biblia nos enseña que nuestra vida debe ser reinocéntrica. La serpiente hizo tropezar a Eva con todas estas cosas. El mundo vive buscando estas cosas. Proyecta toda su vida para saciar sus necesidades, para que no les falte nada. Viven tras el placer y la satisfacción personal y al mismo tiempo buscan la gloria humana. Estas son tres cosas que el mundo busca hacer. Y si tú te das cuenta, alguna de tus debilidades o cualquiera de tus problemas que tienes delante del Señor, lo más probable es que se ajustan a una de estas tres cosas. Casi siempre nuestras debilidades están ahí porque es el enemigo poniendo tropiezo delante de nosotros para que no vivamos en el reino de Dios, promoviendo su reino. Dios nos ha llamado a vivir una vida más alta que vivir saciando nuestros placeres, sobreviviendo en este planeta y siendo reconocido por los hombres. Nuestra vida debe ser en oposición a esta realidad. Y la pregunta es entonces, si esto no es lo que yo debo buscar, si esto no es lo que yo debo vivir, entonces, ¿cuál es la búsqueda correcta? ¿Cuál es la búsqueda correcta? Por esa razón, las enseñanzas de hoy día se llama eso, la búsqueda correcta, parte 1, porque la próxima semana vamos a la parte 2. La búsqueda correcta tiene tres partes. Así como Satanás te presenta tres cosas, hay tres cosas que tú vas a encontrar en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, que debe ser la búsqueda del corazón del hombre para con Dios. Dios no te ha creado para que vivas bajo tus placeres y termines siendo tan egoísta que dañes a tu familia. Dios no te ha creado para que vivas preocupado por las cosas materiales hasta el punto de que tú sobrevivas y no entiendes que has sido creado para un propósito eterno, más allá de lo terrenal. Y Dios no te ha creado para que tú brilles en medio de toda la creación. Ese no es tu papel. Aunque tienes un brillo, la gloria de Dios siempre será la prioridad. Y cuando tú vas a la palabra vas a encontrar que la búsqueda correcta del hombre está centrada en tres cosas: el propósito verdadero, la satisfacción plena y la gloria verdadera. Hoy día solo vamos a ver la primera, el propósito verdadero. El tiempo no nos va a dar para poder ir a más, pero yo voy a centrarme en este punto porque mucha gente busca otra cosa y es lo más básico. Si hay algo que entorpece la vida del cristiano para no vivir en el reino de Dios, es buscar las cosas que Dios puede saciar como parte de un complemento. Si hay algo que puede entorpecer la vida del Hijo de Dios para no vivir mostrando su reino, es cuando el hombre se enfoca en lo incorrecto y malgasta sus recursos, y cuando se da tiempo ha desaprovechado su vida y va a terminar diciendo: no tengo en ellos contentamiento.
Cuando nosotros vamos a la Escritura vamos a ver que exactamente lo primero que Dios nos pide es que entendamos cuál es el propósito correcto de mi vida, cuál es la búsqueda correcta. El Hijo de Dios tiene que vivir bajo lo correcto, no puede vivir en incertidumbre o sumarse cualquier propósito a sí mismo. Para eso te voy a pedir que vayas a este texto, en Mateo capítulo 6, porque ahí es donde vamos a desarrollar esta idea. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Aquí nos vamos a detener y vamos a desarrollar esta porción que nos habla directamente de Jesús en el Sermón del Monte, en plena enseñanza. Vamos a sacar una porción y vamos a encontrar ahí cuál es la búsqueda correcta o cuál es el propósito correcto. Dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, dice lo siguiente: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo creo que leer ese texto es más que suficiente para entender por dónde Dios nos está hablando. Este texto es tan claro y la enseñanza de Jesús es tan directa que cuando Jesús tiene que enseñar esto no hay mucha explicación que dar, pero es importante darle ciertas pinceladas a este texto porque ciertamente aquí está marcado qué es lo que primero debe mover nuestra vida y qué es lo primero que no nos debe distraer. Cuando nosotros vamos al primer texto, nos vamos a encontrar que comienza: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. El texto comienza con un mandamiento. Esto no es una sugerencia. Este es un mandamiento. Así como no fornicar, así como no matar, así como honrar a nuestros padres, de la misma forma este es un mandamiento de no afanarnos, no vivir ansiosos. No significa ser irresponsables, significa ser diligentes. Pero en este caso no se nos está llamando a nosotros y se nos está dando permiso para vivir ansiosos por lo que necesitamos. Básicamente el mandamiento es: no se afanen por las cosas materiales o las necesidades humanas. Los hijos de Dios no tenemos excusa para eso. Hemos hablado al principio que hay necesidades elementales como la comida y el alimento. Pero también hay otras como las sexuales, como las emocionales, las de compañía, la estabilidad y la autorrealización incluso. Todas estas necesidades Dios las conoce, Él nos creó, somos diseñados por Dios. Dios nos ha diseñado de esa manera, no venimos fallados, así Dios nos ha hecho. No queremos estar solos, Dios lo sabe. Queremos tener hijos, Dios lo sabe. Que queremos saciarnos en nuestro cuerpo, Dios lo sabe. Queremos comer, necesitamos una casa, Dios lo sabe. Necesitas una movilidad, también Dios lo sabe. Necesitas un mejor trabajo, Dios lo sabe también. Dios conoce todas estas cosas. El detalle es que nosotros vivimos en tiempos donde todo esto nos abruma y el estrés y la ansiedad literalmente en nuestros tiempos baten récords, y en el corazón del cristiano no hay mucha diferencia. Los casos de ansiedad que hasta este momento nosotros vemos, los vemos de diferentes maneras en diferentes circunstancias.
Y hay razones muy claras que Jesús va a decir en este texto para que nosotros no nos afanemos. Primera razón, versículo 25, dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aunque quizás no sea muy claro al inicio, cuando tú lees versículos anteriores a lo que acabas de leer ahorita, te vas a percatar que Jesús está hablando de las riquezas y está hablando de Dios. Está hablando de que Él debe ser la prioridad y que Dios te ha dado a ti vida y te ha dado un cuerpo. Dios te ha dado a ti lo imposible. En el momento determinado en el que Dios ha establecido el orden específico, un espermatozoide fecundó un óvulo y naciste. Y no solamente vida vino a ti, sino Dios te dio un cuerpo. Y Jesús está intentando decir de una forma sencilla a la gente que está escuchando esto: mira, si Dios te ha dado lo que tú no podrías darle a nadie, nadie en el mundo puede darle un cuerpo a otro, ni vida a otro. Sí, de nosotros sale vida, de las mujeres con el cuerpo y aún con la parte de los cromosomas del varón, pero nadie puede crear vida de la nada. Quien hace esto es Dios. Dios da la vida y da un cuerpo. Si Dios te ha dado lo imposible, ¿tú crees que lo insignificante que es el alimento, la bebida y el vestido, Dios no te lo puede dar? Estás acá parado, ya eres un milagro andante. ¿Tú crees que Dios no puede mover circunstancias para que el vestido, el alimento y la bebida pueda llegar a ti? Ten por cierto que eso no es difícil para Dios. Si Dios te ha creado con tus complejidades, traer lo que vas a necesitar para sostenerte es sencillo. Pero ahí no queda. Jesús tiene que ser más concreto. El versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, en Israel y en esta tierra exactamente había muchos pajarillos. Pájaros grandes, pequeños, pequeñísimos, y todos eran hermosos y bonitos, y algunos muy extravagantes y extraños. Y lo que está diciendo Jesús es que las aves de los cielos son hermosas, pero no saben que si tú comparas un ave insignificante y lo pones en la balanza y pones a un hombre en la balanza, ¿dónde crees que Dios va a inclinar su balanza? ¿Sobre el pájaro o sobre el hombre? ¿Ustedes qué creen? Sobre el hombre. ¿Por qué? ¿Quién fue creado a su imagen? El hombre. El pájaro no. Y cuando tú vas a ver lo que enseña la palabra, ni siquiera se está refiriendo al hombre natural, está hablando de un hombre que encima ha sido regenerado por su Hijo, Jesucristo. Si encima en medio de toda esta escena tenemos al Hijo de Dios que está ahí confiando en Él, ¿tú crees que Dios, que sostiene un pájaro bonito y hermoso que no hace nada exactamente más que posiblemente sostener parte de la creación, en la balanza a Dios tú le importas más? Y si Dios sostiene a este animal que aunque es hermoso pero pequeño, ¿no crees que te va a sostener a ti? Él lo hace. Versículo 27, tercer argumento de Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando nosotros leemos esta parte quizás no la entendemos de forma muy precisa porque la traducción no está muy exacta. La palabra estatura debería ser más bien cambiada por vida. ¿Quién podría añadir un poco más de tiempo, está diciendo, a su vida? Hace no mucho el pastor Raúl estuvo hablando acerca de esto, de hecho, pero en sencillo Jesús está diciendo, por mucho que te afanes, tú no podrías extender ni siquiera unos minutos ni unas horas más a tu tiempo que Dios ha dictaminado en esta tierra para ti. Tú tienes un momento en el que existirás. Somos como neblina, como la hierba del campo que nace y al día siguiente a veces ya no está. Y en medio de todo ese tiempo, Dios es el que dictamina nuestros tiempos. Tú no podrías hacer nada para poder extender más tu tiempo. ¿Tú crees que podrías hacer? ¿Cuánta gente ha intentado hacerlo? Y hay gente que ha hecho hasta lo imposible, pero no se ha podido. Dios puede operar milagros y los hace, y Él en su gracia tiene eso, pero aún a Dios no le sorprende cuando una persona, a pesar de sus imposibilidades, de pronto vive 2 o 3 días más, o un año más, o todo el tiempo que Él quiera, porque Dios sabe en qué momento nos vamos del planeta. Está de más afanarnos de esta manera. Y lo que me llama la atención más es el versículo 28 y 30, porque viene un siguiente argumento, donde dice en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
Hombres de poca fe. Mira, cuando nosotros vemos esta parte, es quizás la parte más golpeadora de parte de Jesús, la que golpea más. Tienes a los lirios, que luego son llamados hierba. Los lirios, pequeñas flores que estaban en los campos grandes del Hermón, allá en la zona de Israel, en Palestina, y son bonitos, son hermosos, pero son pequeños, son insignificantes. Y como dice Jesús, si Dios puede vestir a estos lirios de diferentes colores y los puede vestir de una manera más majestuosa que Salomón en toda su gloria, y puedes darse el tiempo de ver que cada lirio que sale de la tierra y que pasa rápido, de pronto sea bien vestido, y ese lirio de pronto es sacado en un momento, o toda esa hierba es arrancada y quemada. Si algo que va a ser tan pasajero e insignificante es vestido por Dios, ¿tú crees que Dios no te va a vestir a ti? Claro, lo que está diciendo Jesús en este momento es: no tenemos excusa para vivir afanados. Hombres de poca fe, dice Jesús. Nosotros no podemos afanarnos porque eso implicaría vivir sin fe. Eso no significa que en un momento no reaccionemos y nos preocupemos cuando pasamos necesidad, o cuando hay ciertas cosas que no tenemos y que necesitamos, cuando ciertas cosas implica que quitemos de un lado, pero hermanos, si yo intento hacer las cosas bien, íntegramente, entonces no me va a alcanzar, y posiblemente si yo intento vivir más santamente, yo voy a tener que alejarme de esas personas y me voy a sentir solo. Posiblemente si yo renuncio a estas oportunidades voy a traer problemas para mí mismo. Sí, pero estás promoviendo el reino de Dios. Y esto sea difícil. Yo no voy a entrar en detalles específicos, pero lo que Dios me dice en medio de esto es que habrán decisiones difíciles que tomar en la vida, y yo tengo que ser consciente cuál es mi rol y cuál es el de Dios. Jesús nos dice que lo primero que no debemos hacer es vivir preocupados. ¿Cómo Dios resuelve esto? Vamos a verlo un poquito más abajo. Pero lo primero que yo no tengo opción es a vivir afanado, turbado, no poder dormir. ¿Cuántos cristianos necesitan una pastillita para dormir? ¿Cuántos cristianos tienen que tener toda una rutina de acomodar la almohada, de ponerse aquí, de poner una cortina, cerrar todo, porque no pueden dormir? Ahí también está el flojo y el irresponsable que cae a dormir en cualquier lado, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Pero hay gente que literalmente no puede descansar. Hay personas que andan preocupadas, irritadas, y su familia es la primera que paga el precio, porque ese estrés y esa ansiedad no le permite estar ecuánime. Y el niño se acaba de equivocar una vez y ya le están pegando. El esposo seguramente acaba de decir una cosa incorrecta y ya lo están histéricamente y históricamente marginando, o viceversa. Hay gente que en su carácter comienza a evidenciar que el afán y la ansiedad, a pesar de ser hijos de Dios, muchas veces los domina y trae tropiezo a su vida. Ahora, lo interesante es que Jesús va a hablar de dos personas aquí. Hay dos públicos que de una manera muy puntual se van a manifestar: los gentiles y el pueblo de Dios. Cuando tú lees el versículo 31 al 32, dice lo siguiente: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús va a mencionar a dos tipos de personas: los gentiles, y por otro lado el pueblo judío de Dios, o el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Los gentiles en aquel entonces se les llamaba a todas las personas que no eran judías. Jesús estaba en Israel predicando el evangelio del reino a Israel. En este contexto hay que comprender que estamos en el Antiguo Testamento todavía, porque algunos dirán: pero estamos leyendo Mateo está en el Nuevo Testamento. Sí, pero tienes que saber que el Nuevo Testamento no comienza con el primer capítulo de Mateo, comienza cuando Cristo muere en la cruz, porque es ese momento en que el sacrificio por los pecados de todos es pagado. Los evangelios son un tiempo de transición, y en este momento lo que estamos viendo es a Jesús hablarle a Israel, trayendo el reino de Dios, predicando el reino de Dios, y los gentiles debían ver a Israel florecer por el poder de Dios y buscar a Dios a través del reino de Dios en Israel. Pero en este momento, en nuestro tiempo, si nosotros aplicamos esto a nosotros podríamos tener claramente que para ahora en nuestros tiempos, ese pueblo de Dios, esos hijos de Dios, somos nosotros sus hijos, ya que las puertas del reino han sido abiertas a todas las personas a través de Jesús. Y los gentiles para nosotros serían las personas que no conocen el evangelio, las personas que no conocen el reino de Dios, los que ignoran la verdad. Y es más,
Cuando nosotros vemos esto, vamos a ver que el mandamiento es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben sostenerse en la palabra de Dios, en la promesa de Él. Los hijos de Dios no tienen excusa para vivir afanados. Pero los que no son hijos tienen que responsablemente vivir preocupados. Porque no tienen la paternidad, porque ellos no están ahí. Y aunque reciben de la gracia de Dios muchas veces, ellos dependen de la maldad de este mundo. Ellos dependen del sostenimiento de la gracia de Dios que rocea sobre este planeta. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios no puede vivir afanado. Los gentiles son personas en nuestro contexto que no conocen de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a vivir de la misma forma? Los gentiles viven o vivían y viven afanados por las cosas materiales y las necesidades humanas. Nosotros no podemos tener la misma filosofía del mundo. El mundo vive afanado por lo material y las necesidades humanas. El mundo estudia y busca tener buenos estudios porque no quiere ser pobre. Y lo escuchamos todos los días. El mundo trabaja y busca buenos trabajos porque quiere comodidades. Los padres educan a sus hijos y les dan mejores estudios que ellos porque no quieren que sufran lo que ellos sufrieron. La gente viaja y se mueve de lugares y se cambia de su contexto porque quiere mayores comodidades. Esto no está mal, pero para el Hijo de Dios no es suficiente. Y quiero que entiendas muy bien que anhelar crecer, anhelar prosperar, anhelar avanzar no está mal, pero si tu vida solo se ancla de esa manera y así estás conduciéndote, tienes que entender que estás viviendo bajo los estándares del mundo. Nadie te va a poder decir a ti exactamente cómo tú te mueves. No sabemos lo que piensas, no sabemos lo que deseas, pero incluso lo que sabemos no necesariamente lo cumplimos. No necesariamente lo que agendamos es lo que mi corazón anhela. Y no es necesariamente a la hora de decidir en los momentos más tensos, lo que yo priorizo y lo que yo decido es lo que va a definir exactamente qué es lo importante para mi vida. Nosotros entendemos muy bien que hemos sido traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz para vivir por lo eterno y expandir el reino de Dios. Me asombraba mucho escuchar a un pastor en esta semana, en un video, de hecho, ¿no? Es conocido él, pero él hablaba de que muy poco le importaba el cargo o el contrato que sus hijos, sus 3 hijos, podían firmar en este mundo, cuando sean grandes, obviamente. Su mayor preocupación era educarlos para que obtengan un puesto de autoridad en el reino de Dios. Qué alucinante, ¿no? Me reventó el cerebro, literalmente. Pero tiene toda la razón. Nosotros no debemos educar a nuestros hijos para que sobrevivan en este cosmos, en este sistema, en esta forma de vida. Ellos necesitan vivir responsablemente, pero nosotros debemos prepararlos para extender el reino de Dios, para ir en pos de la verdadera búsqueda, de esa búsqueda que en realidad va a satisfacer las necesidades que ellos tienen en lo más profundo de su corazón, que no es la comida, que no es la comodidad, no es verse bien. No que nadie les pase nada daño. No, ese no es el mundo al que nosotros hemos sido llamados a vivir. El pueblo de Dios no puede vivir con la misma filosofía porque nosotros hemos sido llamados a vivir buscando extender el reino de Dios. Y el reino de Dios es ese proyecto, una vez más lo repito, es ese proyecto de llevar la verdad de Cristo al mundo. Es lo que nos toca hacer en este momento. Y el texto nos dice directamente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es su palabra, sus mandamientos, sus verdades. Hay 2 cosas que este texto nos muestra y que son eternas y que nunca cambian y que van a ir más allá de tu cartón, de tu casa, de tu cuerpo incluso y de lo que tú puedas hacer ahora. Una es la autoridad de Dios rigiendo todo el universo. Eso nunca va a parar y nunca va a cambiar. Y lo otro es su palabra. Su palabra y sus principios y sus verdades siempre han regido desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos. El cielo y la tierra pasará. Y quiero que entiendas que ese texto habla de toda la creación. Toda la creación va a ser destruida y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, pero sus principios van a seguir sosteniéndose en la eternidad. Si hay 2 cosas que tú debes honrar y merecen gloria, es la autoridad del Padre y la palabra de Dios. El reino de Dios y su justicia es lo que nosotros hemos sido llamados a promover. El verbo buscar implica que nosotros seamos absorbidos por esa búsqueda. No que lo hagamos como una parte más
de nuestra vida, sino que sea el eje que mueve nuestra vida. Está hablando de perseverancia, está hablando de una búsqueda constante y está hablando de prioridad. Y quiero que entiendas que aquí hay que hacer un paréntesis. Dios en ningún momento está diciendo: sé irresponsable, no trabajes, métete solamente a la iglesia a servir, o métete a estudiar la palabra de Dios y no estudies para ser un mejor hombre, o simplemente involúcrate en la iglesia y olvídate de tus responsabilidades en casa. No. Jesús dijo: buscad primeramente. O sea, hay muchas cosas que tú debes buscar, pero lo primero que debes buscar es su reino. Y a la hora de poner en la balanza tus comodidades por el reino de Dios, tú sabes qué debe ganar. Tú tienes que vivir responsablemente. En ningún momento Dios ha hecho un llamado a la irresponsabilidad, para nadie. Dios está haciendo un llamado correcto a posicionar nuestras vidas en lo eterno y no en lo terrenal. La búsqueda correcta implica extender el reino de Dios. Y un hombre o una mujer que quiere extender el reino de Dios y que tiene a Dios como rey, tiene que entender que el afán por lo material no encaja en ese corazón. El afán por lo material no encaja ahí. Un hombre o una mujer que quiere honrar el reino de Dios y a su rey vive por lo eterno y no por lo terrenal. No significa que no necesita lo terrenal, es que vive por lo eterno. La única forma de poder vivir bajo lo eterno es hacer espacio sacando lo terrenal para poder involucrar lo eterno. Porque tu corazón, tu tiempo, tu dinero, tu día tiene horas contadas, tienes un presupuesto contado, tienes días contados y tendrás que elegir o lo eterno o lo terrenal. Una vida que extiende el reino de Dios se prepara para vivir, pero también para servir. Y tienes que saber que esa es la forma en la que nosotros debemos ver nuestra vida. Nosotros debemos prepararnos para vivir, pero para servir. Si tienes hijos, enséñales a vivir y a servir. No dejes que las cosas simplemente se queden en el plano de lo terrenal. Si así tú vives tu vida, no te sorprendas que tus hijos prontamente, cuando sean adolescentes o más grandes, se pierdan. Si tú vives solamente en esa esfera de la vida, entonces te darás cuenta que tu generación que vendrá detrás se va a perder aún más. Dios nos ha llamado a poder vivir centrados en Él. Y la pregunta es: ¿cómo sobrevivo al afán? Porque, hermano, tú no sabes que si yo hago esto, literalmente, si yo cumplo lo que me está diciendo el Señor y entiendo que dejo esto o acomodo lo otro, ¿y cómo pago? ¿Y cómo estudio? ¿Y cómo hago? ¿Y con qué tiempo? ¿Y me voy a estresar? ¿Cómo manejo el afán? Bueno, Jesús tiene claras las cosas y Él nunca anda con rodeos. Cuando tú lees el texto, te vas a dar cuenta que en realidad hay una forma muy concreta de poder hacer eso. Todos tenemos situaciones para estresarnos. Y cuando la Biblia habla del afán, en primer lugar hay que aclarar que no está hablando de ser responsable y diligente con lo que tenemos delante. Cuando la Biblia está hablando del afán y de la ansiedad, está hablando de cómo nosotros afectamos nuestro presente por pensar en mañana. Y quiero que me entiendas bien, que todos hemos sido llamados a ser responsables, tomando decisiones diligentes que nos permitan tener un buen mañana. Pero cuando tú vives pensando solo en lo que vendrá mañana y tienes una deuda que pagar, pero todavía es de aquí 2 meses, y por eso afectas tu familia, tu estado anímico y tu propia salud, hay un problema ahí. Cuando el rumbo del trabajo, del negocio, de pronto va bien, pero tú no sabes cómo irá y quizás te sientes incómodo porque tú ves el estado como está y las noticias, lo que sale, y eso te puede asustar y no duermes tranquilo por esto, es porque hay un problema de afán. No ha pasado nada, pero ya te sientes así. Posiblemente hay un examen que dar, posiblemente hay una evaluación que dar, posiblemente son tus hijos y las decisiones que están tomando. Hay cosas que tú estás haciendo en el presente, pero hay cosas que vendrán delante. Posiblemente esto tiene que ver con tu propia santidad, que te propones vivir santamente y ahora estás viviendo santamente, pero no sabes si mañana caes y después caes porque todo el tiempo estás pensando que vas a caer. Hay un problema de afán, hay un problema de ansiedad. Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice básicamente que si yo priorizo los intereses de Dios, Dios se encargará de cubrir mis necesidades. Eso no es que yo no haga nada, es que yo sea responsable, pero yo priorice lo que Dios quiere hacer conmigo en su reino. Prioriza el reino de Dios, tu servicio y todo lo que necesites. En medio de todo eso, Dios se encargará de proveer
¿Cómo, dónde y de qué forma? Bueno, hay formas muy específicas de ver esto y quizás necesites consejería para eso. Y sería bueno que tengas consejería porque hay cosas que a veces no se pueden resolver en una sola prédica. Hay tantas necesidades variadas y en realidad es así. Pero hay una cosa que está aquí y es la que más me agrada y es con la que yo quiero terminar. Pero ¿qué sucede cuando de pronto yo le digo a Dios, voy a servir, voy a hacer lo que me estás pidiendo, pero mi corazón sigue angustiado? Yo no puedo seguir tranquilo. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Está diciendo: no te afanes por el día de mañana, concentra tu atención en el hoy. Y una de las cosas que tienes que comprender con claridad no es que seas irresponsable y no pienses precavidamente en mañana. No está hablando de la responsabilidad. Está hablando de tu fe. Está hablando de tu corazón. Está hablando de lo que estás masticando continuamente en tu mente. Hemos dicho muchas veces que debemos ser prudentes, pero cuando la prudencia se excede y yo solo el tiempo estoy pensando en el futuro y afecto mi presente, entonces estoy cometiendo un error serio. Porque la ansiedad es el exceso de preocupación por el futuro que termina por entorpecer mi presente y asegurar el mal para mañana. Esa es la ansiedad. El exceso de preocupación por el futuro que termina por entorpecer mi presente y asegurar el mal para mañana. Quiero dejarte con una idea que tú puedes comprender, porque la Biblia nos enseña mucho cómo hacer esto. Acá hay 1 litro de agua. 1 litro de agua pesa 1 kilo. Sabemos que 1 kilo es 1000 gramos, ¿no es cierto? Acá hay un vaso de agua. Como lo hice en el primer culto, aproximadamente aquí hay una cantidad. Pero ¿cuánto crees que pesa este vaso? ¿Te has puesto a pensar? No es 1 litro, obviamente, es decir, no es 1 kilo. Esto estaría en gramos. ¿Cuántos gramos creen que pese? Hermana, usted, ¿cuántos gramos cree que pese? Así aproximadamente al ojo. ¿Cuánto? 200 gramos. Ya, por ejemplo. Evelyn, ¿puedes decirnos cuánto crees? ¿Cuánto? 500 gramos. Ya, bueno, la mitad le tira de frente. Mana Angie, que está por allá lejos, ¿cuánto crees que pese? Promedio, sí, al tanteo. 100 gramos. Ya, no sé. De eso va a depender del ojo. La verdad es que yo tampoco sé cuánto pesa. ¿Ya? Lo más probable es que esto pese alrededor de 250, 300 gramos o 300 mililitros. Ahora, porque lo estoy sosteniendo ahora. Pero si yo sostengo esto por 4 horas, por más que pese así, mi mano va a sentir que pesa de otra manera. Y si yo me quedo todo el día agarrando el vaso, sin soltarlo, lo más probable es que voy a tener todo el brazo entumecido hasta mi hombro y esto va a pesar diferente para mí. Y si yo me quedo toda la semana cargando este vaso, esto va a pesar diferente incluso. Y si yo cargo con esto más de 1 año, lo más probable es que me destruya y me mate. Cuando nosotros vivimos ansiosos y cuando nosotros vivimos preocupados, lo que hacemos es levantar un peso que a veces no es muy grande, mucho menos para Dios, y sostenerlo tanto tiempo que nos termina de destruir. Hay un texto que con esto te quiero llevar a terminar. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Cuando nosotros queremos dejar nuestra ansiedad, nuestra preocupación sobre Él, lo que nos toca es venir en oración a Dios y decirle: Dios, yo ya hice mi parte, yo no puedo sostener esto más, ¿qué voy a hacer más? Ya hice lo que tenía que hacer, voy a agarrar esto y te lo voy a dejar a ti. Pero por más que yo ore, si mi mente no descarga esto en el Señor, eso no será fe. Hay otro texto que lo hemos usado muchas veces y dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que puedas dormir, hermano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no puedo llegar a esta paz si yo no decido sacar de mi mente este pensamiento, esta preocupación, hacer lo que me toca y dejar que Dios soberanamente actúe.
Si tú sigues sosteniendo eso no solamente no es fe, sino que es ansiedad, es afán, y al final te va a destruir. Literalmente, si tú tienes un problema de ansiedad, Dios te está diciendo y te está llevando a que des pasos de fe y que literalmente te atrevas a creer en Él en medio de situaciones que tú no tienes el control y que lo más probable nunca lo vas a tener, pero tendrás que aprender a confiar, descansar en Él. A veces Dios tiene la solución al instante, pero no la va a hacer relucir hasta que tú decidas dejar tu carga en Él. ¿Tú crees que Dios no puede sostener ese peso? Si ha sostenido tu vida hasta ahora, lo puede hacer. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir con un ojo como el mundo lo ve. Nosotros no podemos vivir afanados por lo terrenal. Dios nos llama a buscar correctamente el propósito correcto, que es extender su reino. Si yo tengo un problema de afán y de ansiedad porque mis necesidades me abruman y no priorizo el reino de Dios, es muy fácil que yo viva igual que el mundo. Es muy fácil que yo negocie mi servicio, que yo negocie mi santidad, que yo negocie mi matrimonio, que yo negocie mi vida, que yo negocie mi cuerpo, que yo negocie todo lo que tengo porque vivo preocupado por mis necesidades. La vida que honra a Dios es la vida que confía en Él. Es la vida que se sostiene en Él. Es la vida que mira en el reino de Dios su sostenimiento. Y no hay espacio para la ansiedad. Pero eso es solo lo primero. La búsqueda correcta implica dos cosas más que la veremos la semana que viene. Son más cortas en realidad. Esta es la más larga, por eso la traje aquí. Pero quiero que puedas comprender que nadie va a ir más allá si primero no tiene un corazón que le cree a su Señor. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y dirigirte en oración a Dios.